Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy a mitad del siglo XX. Segunda temporada, vamos a por el cuarto capítulo. Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Lo dejamos, como bien sabrán, pues en los combates aéreos del 15, 16 y 17. La guerra ha comenzado, la guerra se estanca en el frente occidental, es mucho más móvil, más versátil, con más maniobrabilidad en el frente oriental. Batallas de Tannenberg, por ejemplo, en el frente oriental, pero bueno, realmente en el frente occidental está la guerra estancada con esa guerra de trincheras, esas líneas tan desde el mar Báltico hasta Suiza prácticamente, casi 1000 kilómetros de sistema de trincheras, y bueno, pues se decide pues ir haciendo cambios, por ejemplo, la guerra química, la guerra submarina, la guerra en el agua, la guerra en los océanos, y estábamos con la guerra en el aire. Hemos hablado de von Richthofen, el Barón Rojo, que cae abatido en el 1918. Hemos hablado de otros pilotos y estábamos hablando de los cepelines y la importancia que eso tenía. Bueno, pues como les decía, lo dejamos aquí, ¿no? Del 15 al 17. 1915-1917, combate aéreo. Bueno, lo que ven en la foto de arriba es el Zeppelin. El Zeppelin fue el primer medio aéreo al servicio de la contienda. Bueno, lógicamente ya estaba construido y bueno, pues los objetivos, las misiones que tenía era de observación y dirección del tiro de artillería. Lógicamente mucho no podían avanzar porque gran parte de esa carga era de hidrógeno y en el momento en el que fuese alcanzado pues fuego de fusilería o algún artilugio pirotécnico se incendiaba rápidamente. Para que se hagan la idea, de los cepelines que se pusieron en servicio, un 60% fueron baja, impresionante, y dentro de este 60% más del 80% del personal que iba dentro murió. Los aviones, entrando en la guerra poco después, primero el Zeppelin, realizaron misiones de reconocimiento, observación y fotografiado de combate. Bueno, ese hombre que viene ahí abajo, en la foto del biplano, es Roland Garros. Roland Garros, además de ser el nombre del torneo prestigioso de París, el Grand Slam, pues fue un aviador de la Primera Guerra Mundial del que vamos a hablar a continuación. Bueno, como os dijo en un principio, ¿no? Además de dar el nombre al torneo prestigioso de tenis, fue un excelente aviador francés. El papel de los aviones de combate en esa época era meramente observador e informador. Vuelos de reconocimiento para ver el despliegue y formaciones enemigas, lugar de emplazamiento de cañones, ametralladoras, línea de trincheras y posibles puntos débiles. O sea, básicamente era pues fotografiado y reconocimiento. Se monta una ametralladora en la parte de atrás del avión y los pilotos comienzan a dispararse, el famoso dogfight, la pelea de perros que mantienen en el aire, ¿no? Esto a día de hoy aún sigue así, ¿no? El dogfight. Se puede ver perfectamente en la peli de Top Gun, cuando localizan al enemigo y le salta la chicharra de que hay un avión, un misil apuntándole y se dirige al chorro de calor, ¿no? Pues esto se mantiene de esa época, ¿no? Las tácticas de combate eran picados, maniobras evasivas, y se intenta solucionar el problema de disparar con la máquina en plena acción de combate hacia atrás. Se intenta llevar hacia adelante para poder disparar en el sentido en el que el avión va volando, ¿no? Se va a hacer fuego mucho más efectivo que si tenemos detrás a un copiloto o a un acompañante disparando sin saber la maniobra que va a hacer el piloto, ¿no? El mismo hombre que está pilotando. Además, en esa época, las AMPs, las ametralladoras pesadas, eran pesadas, como dice la palabra, y ralentizaban la velocidad del avión. ¿Esto es raro? No, no es nada raro, porque sin ir más lejos, el A-10, el Thunderball, que es un avión a día de hoy, un avión actual, solo puede disparar su ametralladora unos segundos, porque con el retroceso que tiene, podría entrar en pérdida. Imagínense, en la época esa, en la Primera Guerra Mundial, en la que los aviones tienen una estructura de madera y tela, y eventualmente pues en los remaches, en las grupillas, pueden tener partes metálicas, ¿no? Los tornillos, los clavos, algo por el estilo. Bueno, llegó a tal la desesperación de los pilotos que llegaron también a dispararse con sus armas reglamentarias, con sus pistolas, para dispararse. También dicho esto, los pilotos siempre tenían una premisa y era derribar el avión, derribar el aparato. Me explico. Yo voy combatiendo contra un avión, derribo el avión, me voy fijando como el avión ha entrado en pérdida, echando humo, y me fijo hasta dónde ha caído. Los pilotos contrarios del bando contrario llegaban a hacer pasadas para verificar si el piloto rival había muerto o no.
pero no para dispararles, sino por saberlo, solamente por saberlo. Y en muy pocos casos el piloto que estaba haciendo el picado para verificar si ese avión, si ese piloto estaba aún con vida, en muy pocos casos se le llegó a disparar al piloto, porque el objetivo, repito, este objetivo de caballeros era derribar al avión, al aparato, no al piloto. Roland Garros ideó un proyector de metal para las aspas del avión. Y bueno, el día 1 de abril del 15 es el primer piloto en disparar entre las aspas del rotor. Se tiene esta fecha como fecha histórica en la aviónica, en la aeronáutica militar del mundo mundial. La marca Fokker ideó una sincronización para poder disparar entre las aspas. Ponían alas dobles o triples para que el avión pudiera volar, la famosa carga alar. Tantos metros puedes planear bajando y yendo hacia adelante, ¿no? La famosa carga alar. Ahora con materiales más resistentes y flexibles, el ala de una aeronave puede ir y va en una sola pieza. Fue derribado en 1915 y los alemanes, con Fokker a la cabeza, pudieron estudiar su invento, su aparato, el de las aspas del avión. Se escapó en el 1918, en el mes de febrero, y logró llegar a las líneas propias. Siguió volando durante lo que quedaba de guerra. Saben que la guerra va a acabar el 11 del 11 del 18. Y Roland Garros pues murió en un combate aéreo tan solo un mes antes del final de la Primera Guerra Mundial, el 5 de octubre de 1918. Ahí tenemos dos fotos icónicas de Roland Garros con sus inventos, con su invento. La guerra va a seguir su curso y la mortandad es imparable. Gran Bretaña, que comenzó en el 14 con una fuerza expedicionaria de voluntarios de las islas y las colonias, además de su ejército profesional, como ya hemos hablado antes, que tenía 100.000 militares profesionales, que va a durarle muy poco, solamente va a durarle esos primeros meses de ese año. Tuvo que aumentar su ejército profesional y realizar un reclutamiento obligado, como ya estaban haciendo todos los países del mundo, excepto Gran Bretaña. En el frente estancado del oeste se prueba un nuevo arma, una mina de 24 toneladas. Explota bajo las trincheras alemanas. Estos, al escuchar los trabajos de fortificación de construcción debajo de ellos, se han retirado y casi no hay muertos. No va a ocurrirle igual, no va a pasar igual con los británicos, con los aliados, porque los alemanes sí van a hacer explotar una mina que va a causar un cráter de 100 metros y va a acabar con cientos de hombres e hiriendo a otros miles. Bueno, siempre esto era así, tras gigantescas explosiones, pues lo que había eran oleadas y oleadas y oleadas de hombres al asalto a las trincheras, intentando llegar por la tierra de nadie, intentando pasar las alambradas. Y bueno, y los que llegaban pues se encontraban con la tesitura de entrar a las trincheras enemigas a combatir a la bayoneta contra sus enemigos, ¿no? Por así decirlo. Ahí tenemos dos fotos del cráter de Boissel en el Somme, en esa batalla, en el 1916, de la que vamos a hablar ahora mismo, de esa batalla, la del Somme. Bueno, ahí pueden ver las líneas azules y las líneas rojas, que son de un bando o de otro, y ahí pueden ver el cráter que se organizó, que se hizo en una de las líneas, en las líneas de los aliados. Y ahí pueden ver más de cerca, en la parte de abajo, el cráter de 100 metros, pues que lo tienen ahora como reclamo turístico, ¿no? Por así decirlo. Batalla del Somme, del día 1 de julio del 16 al 18 de noviembre del 16. 5 meses. De las más largas, sangrientas e inútiles de la Primera Guerra Mundial. Franceses y británicos intentan romper el frente alemán a lo largo del río Somme, que está en el norte de Francia. Hay 1 millón de bajas en ambos bandos en 5 meses. Tan solamente el primer día de la batalla los británicos tienen 57.000 bajas. Es el día de mayor bajas, el día más trágico, más drástico, más crítico, más nefasto de la historia del ejército de Gran Bretaña, en el que 20.000 mueren. Y bueno, pues el responsable de esto es el general Hyde, que ordena más y más y más ataques. En esta batalla, en la del Somme, van a irrumpir los primeros carros de combate, el Mark I, también luego vamos a ver la imagen. Y ahí tenemos una imagen del río Somme, ¿no? Y ahí tenemos una imagen del río Somme, al norte de Francia, y donde ocurrieron pues todas las batallas, ¿no? En todas esas localidades y esos pueblos. Ahí tenemos un plano del frente occidental, con esas líneas de trincheras desde el 14 hasta el 18 prácticamente. Y tenemos, pues ahí se pueden ver pues todo tipo de batallas que van a acontecer en este frente de 700 kilómetros, como se dijo antes, ¿no? Desde el mar Báltico hasta
hasta Suiza, hasta la neutral Suiza. Batallas del Somme, Verdun, Ypres, Passchendaele, o sea, las más sangrientas, van a ocurrir en el frente occidental. Y bueno, pues es todo muy cercano al río Somme. Es una batalla, la del Somme, ideada para aliviar la presión en el frente de Verdun, que está más abajo, más al sur, pero los alemanes se adelantan con la ofensiva de Verdun y eso hace que los británicos asuman el peso de la batalla del Somme al estar los franceses hipotecados en este frente, en el frente de Verdun, después del ataque alemán. Aquí tenemos al general Douglas Haig, es el responsable de la gran masacre de su ejército en el primer día de la ofensiva. 57.000 bajas, como se dijo antes, de las cuales más de 20.000 fueron mortales. Envió batallón tras batallón al matadero. El día con más bajas en las filas del ejército de su historia británica. Murieron australianos, canadienses, neozelandeses y por supuesto británicos. No parecían importar en los partes de bajas en el frente, eso que les dije yo que OK era sin novedad, 0 killers, que al comenzar la Primera Guerra Mundial en la parte baja de los partes aparecía 17.525 killers, bajas. Según fue acabando la guerra, los últimos partes de guerra era OK, sin novedad, 0 bajas. 0 killers. Se le acusó de ordenar acciones suicidas, con lo que se ganó el apodo del carnicero del Somme. Tras un descanso de 24 horas para recomponer los ejércitos, desde el 3 al 14 de julio, los británicos y su imperio lanzaron un total de 46 ataques a las trincheras alemanas. No consiguieron hacerse con un solo metro del frente alemán, y el coste fue de 25.000 bajas en esos 11 días. Fue una victoria estratégica, puesto que el general Heinrich von Falkenhayn tuvo que redistribuir sus fuerzas en Verdun para acometer este nuevo frente, el frente del Somme con los británicos y el frente de Verdun con los franceses, pero fue una victoria táctica alemana porque los british no habían conseguido desalojar a estos. Ahí tenemos 4 fotos icónicas. La foto de la izquierda arriba, tropas británicas en un receso, en un descanso del combate. La foto de abajo, una formación de caballería. Y arriba a la derecha, pues imagínense cómo está el campo de batalla. Es como la foto de abajo, ¿no? Es impresionante. Parece un paisaje lunar en la de arriba, y en el de abajo, pues bueno, parece que ha pasado un tornado, pero a gran escala, ¿no? Así es como quedaba el frente en la Primera Guerra Mundial, después de 4 años de ataques, de oleadas, de lanzamientos de proyectiles de artillería contra las posiciones enemigas, de intentos de derrumbamientos con bombas camineras y con bombas debajo de tierra, bueno, y muchas cosas más, ¿no? que estamos viendo en esta guerra, ¿no? La primera guerra en la que las máquinas se impusieron a los hombres, la primera guerra en la que un hombre ya podía estar bien instruido tácticamente, que daba igual, ahora era suerte el que viviera o no. Batalla de Flers-Cousseler, el 15 de septiembre del 16. Es aquí donde van a aparecer los primeros tanques, los primeros carros de combate. Se les llama así tanques porque se pensaba en el frente de batalla que eran tanques de agua para transportar el líquido elemento. Es el arma secreta de los británicos. Va a fracasar puesto que los tanques eran vulnerables a la artillería, tenían innumerables fallos mecánicos que los hacían ser un blanco perfecto, avanzaban a muy poca velocidad y quedaban atrapados, me parece que avanzaban a 4 kilómetros por hora, fíjense, muy poco, y quedaban atrapados en la infinidad de cráteres y agujeros en el campo de batalla. Como ventajas, la infantería podía avanzar detrás de ellos, podía agazaparse detrás de ellos y no ser dados pues por armas de tiro tenso, ¿no? Atravesaban las alambradas, efectivamente, y el efecto moral contra las tropas alemanas fue definitivo para poder hacerse con las localidades del nombre de la batalla, Flers-Cousseler. Ahí tenemos 3 tipos de tanques. El Mark I es el de arriba, el primer tanque, y luego tenemos el Mark IV y el Mark VI, creo que son. Una de las cosas muy importantes que van a cambiar según pase la contienda y acabe la Primera Guerra Mundial es la cadena. La cadena del carro iba, como pueden ver en la última foto, o en todas las fotos que tenemos, iba de abajo a arriba, pero de este modo se van a crear los rodillos, por así decirlo, y las ruedas, y van a poder la cadena va a ir en la parte de abajo, y eso va a hacer que sea mucho más maniobrable el carro y que tenga mucha más velocidad porque la cadena va a hacer menos recorrido.
El Somme, su batalla, se da por finalizada el 18 de noviembre del 16. Y bueno, no se salda con avances en el terreno físico. Las bajas fueron desorbitadas en ambos bandos. El Imperio Británico pierde 420.000 hombres, Francia 210.000 y Alemania 460.000. Una auténtica escabechina. Los alemanes se tendrán que replegar después de la batalla del Somme a la línea Hindenburg, que luego la veremos, para poder ocupar menos terreno y así ahorrarse más tropas. Alemania no se repondrá de esa sangría y el Imperio Británico verá que puede ganar la guerra porque tienen más efectivos de refresco en los confines del imperio. Ahí tenemos la línea roja, es la línea de frente, y los que están a la izquierda en París son los aliados y los que están a la derecha en Bélgica y Alemania y parte de Francia son los alemanes. Bueno, ¿ven ahí esa línea punteada roja? Pues esa es la línea Hindenburg. Ahí se van a replegar los alemanes, van a perder el saliente ese, pero van a poder ahorrarse muchas más tropas. Imagínense, después de 5 meses de batalla en el Somme, de junio a noviembre, en la que no has conseguido ni un solo metro de palmo de terreno, y después de 1 millón de muertos, de más de 1 millón de muertos, te tienes que replegar por tus propios medios a una línea con mejor capacidad de defensa y además para ahorrarte hombres. O sea, es un auténtico despropósito lo que está pasando en esta guerra. Bueno, ya entramos con los rusos, con los ruskis. En el 17, en el mes de febrero, los rusos, con gran cantidad de bajas, hambrientos y con recursos militares limitados, comienzan a amotinarse. La población civil rusa lleva meses de hambruna. La dinastía de los Romanov, el zar Nicolás II, no alcanza a verlo y no pone freno. Los militares no obedecen a sus generales. Los soviets, los consejos de trabajadores, el proletariado, se hacen con el pueblo y en las calles. La revolución rusa comienza a fraguarse. El zar no tiene más remedio que abdicar. En marzo se instaura un gobierno provisional, la República de Rusia. Los bolcheviques exigen su parcela de poder y controlan al pueblo, mientras que el gobierno provisional lo hace con el ejército y las relaciones internacionales. Hay una gran controversia entre ambos, porque ambos quieren gobernar para sí mismos el país, pero bueno, con esta alianza pues no se consigue prácticamente nada y ahora vamos a ver, ¿no? El gobierno provisional decide proseguir con la guerra y esto va en contra de los soviets y ya los soviets pues directamente dan un golpe de estado para quedarse con él. Pasamos a la Revolución de Octubre, la segunda revolución, la de marzo y la de octubre. Los soviets se hacen con el control de los ministerios del gobierno provisional y acaban con la guerra contra Alemania. Vladimir Ulich Ulyanov, Lenin y Lev Davidovich Bronstein, León Trotsky, consideran que ha llegado el momento de acabar con el doble gobierno y tomar el poder de Rusia, negociar con Alemania la capitulación, ceder terreno y ganar tiempo para la revolución. La firma del armisticio con la Triple Alianza y sus aliados es el 15 de diciembre del 17. Ahí tenemos en la foto de arriba a Lenin, al famoso Lenin, dando una de sus arengas. Y tenemos en la foto de abajo a Lenin, a León Trotsky, y el que está a la izquierda es el futuro jefe de la URSS durante un montón de años, el más despiadado, el carnicero Stalin. Con el Tratado de Brest-Litovsk, el 3 de marzo del 18, en el que Rusia sale de la guerra, estos pierden 700.000 kilómetros cuadrados de su territorio. Los rusos renuncian a Finlandia, Letonia, Lituania, Estonia, Ucrania y Polonia. Un mes antes, otro tratado para las potencias aliadas ha sido para reconocer a Ucrania como país. Ahí pueden ver en la foto toda la parte de terreno que tiene que ceder Rusia para poder salir de la guerra. Imagínense, luego en la Segunda Guerra Mundial lo va a recuperar, pero en esta guerra lo hace con los soviets para poder hacer su revolución, para poder hacer luego la guerra civil rusa, que va a enfrentar al ejército rojo con el ejército blanco de los zar. La gran revolución se gesta en Petrogrado, Leningrado y San Petersburgo. El actual San Petersburgo, que fue Leningrado y que en ese momento era Petrogrado, la capital del Imperio ruso. Después de salir de la Gran Guerra, se produce la Guerra Civil Rusa, lo que les dije antes. Enfrentamientos entre el ejército rojo de los soviets y el ejército blanco de los zaristas. Ahí vemos en la foto los avances lo que está en rojo son las zonas que controlan los soviets y lo que está en blanco y rojo son las zonas que intentan controlar los zaristas. Nicolás II, cautivo del soviet desde su abdicación,
pide asilo a su primo, Jorge V, pero este, ante el temor de que se geste otra revolución, en Inglaterra se lo deniega. Fíjense el gran parecido que tenía entre los dos. Eran primos hermanos, como prácticamente todas las familias reales de la época en Europa. El mismo linaje. La familia de los Romanov, el zar, la zarina y sus 5 hijos, será asesinada en Ekaterimburgo junto a su médico, su cocinero, su camarera y su criado. Ahí tenemos otra foto, ahí tenemos en la segunda foto el lugar en el que vivieron arrestados la familia real, y abajo pues ahí tenemos al zar, a la zarina y a sus 5 hijos, 4 hijas y un hijo. Por cierto, su hijo pequeño era hemofílico, la sangre no le coagulaba muy bien, eso hacía que tuviera muchísimos problemas y que casi no le dejasen hacer actividades junto con todos los niños, porque podía morir si se hacía una herida grande. La guerra civil rusa va a durar hasta 1922 y va a tener diversos aliados internacionales, como por ejemplo Estados Unidos o Japón. Con la toma de Vladivostok, que está en el extremo oriental, pegado al Pacífico, acaba el conflicto, se imponen los bolcheviques y se crea la URSS. Vamos a ver luego cómo se crea la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí tenemos una litografía en la que se puede ver pues un enfrentamiento, ¿no?, de tropas de caballería entre ambos ejércitos. Ahí tenemos las banderas del ejército rojo y el ejército blanco, y ahí tenemos pues uno de los muchos carteles que se ponían en la época esa, la llamada filas, a todo el personal que estuviese dispuesto a luchar y a combatir por ese ideal, ¿no?, por el ideal del soviet. Y aquí tenemos una traspa en la que se puede ver pues cómo se formó la URSS, ¿no? Desde el 23, el final de la guerra es en el 22-23, hasta el 40. La URSS, como bien sabrán, va a colapsar en el año 91, o sea, va a tener una vida de prácticamente todo el siglo XX, que estamos viendo. Incorporación progresiva de las repúblicas. En el 22, como pueden ver, pues es toda la Federación Rusa, toda Rusia, Bielorrusia, parte de Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Armenia. En el 25 se va a incorporar Uzbekistán. En el 29 se va a incorporar Tayikistán. En el 36 se va a incorporar Kazajstán y Georgia. Y en el 40 se van a incorporar las 3 provincias bálticas, Letonia, Lituania y Estonia, ya en plena Segunda Guerra Mundial, y Moldavia. Bueno, como ya se ha puesto en otros vídeos de este canal, pues bueno, realmente luego después van a entrar más provincias, pero la URSS va a colapsar entre 1989 y 1991, siendo el 25 de diciembre el último arriado de bandera en Moscú, la bandera roja por la bandera de la Federación Rusa, y bueno, pues ya en ese momento ya nos hemos quedado sin esos 15 países que conformaban la URSS, y ya solo nos quedamos con Rusia, ¿no?, a partir del 91. Bueno, pues como se dijo, ¿no?, damos aquí por finalizado el 4º capítulo. Vamos a ir poco a poco, como se dijo en un principio. Tiene mucha miga que cortar la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. A día de hoy hay bastantes conflictos que tienen muchas similitudes con esta Gran Guerra, esta Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, en la que se acabó con las monarquías absolutistas y se instauró las repúblicas y las naciones, por así decirlo. Solamente pudo subsistir Gran Bretaña como imperio. El resto, bueno, pues ahí lo están viendo, ¿no? Rusia no se recuperó, ya nunca más fue un imperio. Sí fue la URSS, que es prácticamente pues con diferente palabra, con diferente forma de gobierno y forma de vida, pero al fin y al cabo pues grandes territorios, grandes extensiones para uso y disfrute de una persona o de un grupo de personas, ¿no? Ahora para despedirme me han comentado que hace tiempo que no me despido como me despedía siempre en la temporada 1. Pues vamos a ello, ¿no? Si os ha gustado el vídeo, o si no, espero que sí, darle a me gusta, darle a compartir, porque el monstruo este de YouTube, como dice mucha gente por ahí, solamente hace caso si ve muchas visualizaciones y muchos comentarios. Entonces, pues, para poder ver más gente los vídeos. Historia militar del siglo XX, contada totalmente apolítica, no nos dejamos a un lado la política y solamente pensamos en los acontecimientos que ocurrieron en esa época y el por qué las personas, el por qué los países
pensaban o actuaban de esa forma y por qué entraron en combate y en base a qué se unían a alianzas y se defendían o atacaban. Por lo dicho, si os ha gustado el vídeo, darle a like, os espero en el siguiente vídeo, la siguiente semana como siempre, directo de media hora, de 6 a 6 y media, en la que podéis preguntarme todo tipo de inquietudes, preguntas, cosas que os surjan, tanto de este vídeo como de los anteriores o de cualquier tipo de conflicto. Si me preguntáis de otros conflictos, pues tardaré más en responderos, pero responderé igual. Muchísimas gracias, ha sido un placer, nos vemos en el siguiente vídeo.